A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Trial version. Por encima del sol hay una vista real, y allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal, todo lo brinda se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar que soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Tú eres infinito. Dios reinará por
nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Alguien dijo nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de besos cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Yo quiero más. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. Sí, 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. Oh, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré.
Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue.
persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, tu palabra dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Y Señor, te pido hoy que alumbra, Señor, nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender la esperanza que tú nos has llamado en Cristo, que podemos ver, Señor, las riquezas de gloria, Señor, y que podemos también entender que hay una herencia en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Señor, te pedimos que usas tu palabra hoy para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Haz tu obra en medio de nosotros, Santo Espíritu. Llénanos de tu amor. Llénanos, Señor, más y más de ti. Este mundo que vivimos está loco, completamente fuera de control. Pero nada, Señor, está fuera de tus manos. Señor, podemos descansar en ti. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Los niños están despedidos. Buenas tardes. Hoy, pues, antes que nada, pues, discúlpame que no pudo estar el domingo. No estaba en condiciones de estar, la verdad. Tenía una infección fuerte en el estómago y tuvo que descansar unos días. Apenas ayer, como que ayer me comencé a sentir un poco mejor. Ya hoy yo creo que ya voy al buen camino. Pero algo comí, es porque, pues a veces eso pasa, ¿no? Y me dijo el doctor que pues con las lluvias y todo eso, tal vez hay cosas que salen y pues bacterias y quién sabe. Pero bueno, Dios todavía aquí estamos dándole, ¿cómo se dice? Dándole lata o guerra, ¿ok? Aún estoy pateándole. Entonces, con una pata, ¿está bien? Pero Dios es bueno, ¿ok? Es como el matrimonio, seguimos sirviendo al Señor y hay una promesa que hacemos en el matrimonio, ¿no? Vamos a estar casados en la salud, en la enfermedad. Es decir que, ¿sabes qué? En la vida a veces nos enfermamos. Y todo este rollo que está pasando otra vez, sé que muchos están queriendo que ese miedo volver a captar sus corazones. Yo te quiero decir esto, ¿ok? Si necesitas poner un hule de plástico de venir a la iglesia, póngaselo, no pasa nada, ¿ok? Póngase lo que tienes que hacer, pero venga a la iglesia, porque si te quedas en casa, no es lo mismo viendo una aplicación de Facebook en tu sillón, o si es el mismo de estar aquí, claro que no, hay algo diferente cuando estamos reunidos. Entonces te quiero animar, no dejas que eso, tal vez viene otra ola, tal vez, no sé,
Tal vez quieren usar esto para obligar a todo el mundo a vacunarse. Eso hace un año estaba diciendo esto. Van a querer obligar a todos a hacer esto. Pero bueno, vamos en esto, ¿ok? Y vamos un día a la vez, pero la verdad, tenemos nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, ¿ok? Eso es. Y tienes que tener la aseguranza, la certidumbre. Si te mueres, te vas con Cristo, ¿ok? Eso es lo más importante, porque todos nos va a morir, todos. Una prueba científica, ¿no? 10 de cada 10 se van a morir, ¿sí? Y también tú estás incluido, ¿sí? Si tú piensas que lo vas a brincar, no es cierto. O si nos vamos en el rapto nada más, ¿verdad? Pero si aún estamos aquí, si estamos dándole patas todavía, vamos a servir a Dios. No vamos a dejar, cuando todo esto comenzó, fue algo de miedo. Y también tengo que ser honestos con ustedes. A mí también, otros amigos pastores cerrando sus iglesias y todo, no vamos a volver a hacer eso. No se puede. Perdón, pero eso no es lo que vamos a hacer en medio de esto. Si esto viene otra vez, no se puede. Le quiero animar. Si necesitas poner un hule, como usaban antes de esos casitas de teléfono, ¿te acuerdas? Tráigase su casita de teléfono a la iglesia y siéntase en su lugar. Pero no pasa nada. Tenemos que seguir confiando en Dios, ¿ok? Congregándonos. Bueno, no quiero tomar todo el tiempo. Gracias por sus oraciones. Ya estamos aquí en casa. Algunos anuncios antes que comenzamos nuestro estudio el día de hoy. Este viernes vamos a tener oración aquí a las 8. El sábado seguimos con nuestro desayunador a las 9:30, pan del cielo. Y luego a las 5 de la tarde tenemos nuestro estudio de jóvenes. Y el domingo, este domingo, regresamos a nuestro estudio en Primera de Timoteo. Vamos a entrar en el capítulo 2 y hay unas cosas que vienen muy fuertes. Y algunas cosas van a decir, hemos estado mirando cómo debemos actuar en la iglesia, hemos estado platicando de una iglesia sana, y Pablo ahora va a comenzar con unas instrucciones en el capítulo 2 muy directos, y algunas cosas así como que medio dificilones. Les quiero animar que si quieres leerlo antes que comenzamos, hazlo. Sería buena tarea de esta semana leer ahí el capítulo 2 de Primero de Timoteo. Sería bueno. Pero va a ser pues un tiempo agradable, hermoso en el Señor y dándole. Acabo de recibir la noticia que ya tenemos inscritos ya formalmente 21 niños en la escuela. Ya poco a poquito están... y vamos a tener escuela presencial en agosto. No vamos a hacer este rollo de en línea. Tenemos que seguir esto, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a comenzar en agosto, el día, creo que es el 17 que vamos a arrancar, si no me equivoco. Pero Dios es bueno. Siguen orando por el colegio. El Señor realmente está obrando. Los hermanos nos ayudaron muchísimo. La semana pasada vinieron unos de aquí, ¿no? Algunos eran de construcción y sabían muy bien lo que estaban haciendo, pero otros eran hombres de oficina y nomás querían venir a ayudar y ensuciarse un ratito, yo creo. Pero vinieron y tuvimos un tiempo muy agradable en el Señor, en el compañerismo, y sí, nos ayudaron bastante allá arriba. Y ahí vamos, ustedes están viendo el avance, es lento, pero seguro, como se dice, ¿no? Y ahí vamos avanzando poco a poquito. Pero bueno, esta noche pedí al hermano Jaciel venir a compartir con nosotros. La verdad, apenas el día de ayer comencé a sentirme mejor de la infección en el estómago que tenía. Entonces, para estudiar un estudio, no tenía yo las fuerzas de hacerlo. Entonces pedí al hermano Jaciel compartir con nosotros esta noche, ¿ok, hermanos? Pero es un gusto verlos, Dios los bendiga, y a ver qué es lo que el Señor tiene por nosotros a través de nuestro hermano el día de esta noche.
Buenas noches. Ya pregunté, pero una vez más, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios, qué bueno. Pues no quisiera tomar mucho tiempo y quisiera que me acompañaras rápido ahí a tu Biblia, Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 10, solamente vamos a estar hoy. Y quisiera leerlo contigo hoy en esta noche y terminándolo de leer, oramos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Dice Jeremías capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Versículo 2. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias una vez más en esta noche porque podemos venir delante de ti, Señor, ante tu presencia y te hemos adorado, Señor, con todo nuestro corazón. Y hoy queremos, Señor, escuchar tu palabra y que hables a nuestra vida, Señor. Que hables a la vida de mis hermanos como lo has hecho, Señor, con la mía. Y que todo sea, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra y a hablar tu palabra con fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hay algunas cosas que quisiera mencionar hoy en esta noche acerca de Jeremías y de lo que hay un poquito ahí de historia atrás para poder entender poder entender mejor acerca de lo que vamos a estar hablando. Entonces, el ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años. Y durante 40 años, Jeremías estuvo sirviendo al Señor con fidelidad y con coraje. A pesar de que las cosas no iban muy bien dentro de su ministerio. Y no porque hubiera cosas en su vida, sino porque él estaba sirviendo a Dios en medio de un pueblo que se había alejado tanto de Dios, que se había prácticamente olvidado de Dios y fue tras otros dioses, fue a la idolatría por completo. Es el pueblo de Judá o de Israel. También podemos darnos cuenta que Jeremías tenía una gran angustia espiritual por lo que el pueblo había hecho, porque el pueblo había abandonado lo que habían aprendido y habían ido tras otros dioses. Jeremías sufría al ver la condición del pueblo. Pero a pesar de las circunstancias y de las condiciones en que ejercía su ministerio, no era un hombre que se daba por vencido, no era un hombre pesimista, sino quería seguir firme en el llamado que Dios había hecho para su vida. Era un hombre que Dios había levantado. No se levantó por sí mismo, sino que Dios escogió a Jeremías para hacer un trabajo específico. Y vamos a ver en unos versículos más adelante cuál era ese trabajo que Dios tenía para la vida de Jeremías. También vemos a un pueblo cegado por el pecado,
y la inmoralidad, que ni los sacrificios ni ninguna otra cosa que ellos pudieran hacer iba a sustituir el arrepentimiento genuino que alguien podía tener en su vida. El pueblo podía hacer muchísimas cosas, podía hacer sacrificios, podía, no sé, prender incienso, hacer cosas para aparentemente estar bien con Dios. Pero la realidad era que su vida estaba completamente alejada de Dios y no había en sus vidas un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. Entonces, Dios pone su mirada sobre Jeremías y empieza a trabajar en la vida de Jeremías. Y quiero comenzar ahí en el versículo 1, donde dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Y estuve buscando el significado del nombre de Jeremías y dice que no hay un significado exacto de su nombre, pero hay tres sugerencias para el significado de su nombre. Y la número 1 es que el Señor encontró. Jeremías pudiera significar el Señor encontró. La número 2 es el Señor exalta. Y la número 3 es el Señor derrumba. Y si tú y yo ponemos atención y pusimos atención cuando leímos los versículos del 1 al 10, nos dimos cuenta de algo realmente interesante que vamos a ver más adelante, pero no quiero que se te olvide estos tres significados del nombre de Jeremías: el Señor encontró, el Señor exalta y el Señor derrumba. Jeremías proviene de la ciudad de Anatot, hijo de Hilcías. Y tú pudieras decir, bueno, Anatot, pues ¿qué tiene, verdad? Anatot era una ciudad donde vivían puros sacerdotes o donde estaban sacerdotes. Y no solamente eso, sino que Jeremías viene de la casa de Hilcías, que era un sacerdote. Entonces, el Señor encontró dentro de tantos sacerdotes a alguien dispuesto a servir a Dios. El Señor encontró a Jeremías dentro de tantos hombres. El Señor exalta. Él es quien levanta, Él es quien quita, Él es quien pone, Él es quien decidió escoger la vida de Jeremías para llevar a cabo un trabajo, una tarea específica para este hombre. Y el Señor derrumba. Y lo voy a dejar pendiente para el final. Quiero que lo tengas ahí presente en tu vida. El Señor derrumba. Versículo 2 dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y me encanta ver esta palabra cuando dice palabra de Jehová. Tenemos que recordar en todo momento en nuestra vida que lo que Jeremías estaba o iba a hablar al pueblo de Dios no era algo que a él se le había ocurrido, no era algo que él había visto ahí entre el pueblo, sino que era lo que Dios estaba hablando a la vida de Jeremías para que él fuera y hablara al pueblo. Tenemos que recordar también que la palabra de Dios es divinamente inspirada e infalible. Como lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todo lo que Jeremías habló al pueblo de Israel o al pueblo de Judá fue útil para enseñar, fue útil para instruir, fue útil para corregir. Y creo firmemente que la palabra de Dios hoy en nuestros días, lo que vamos a ver en el libro de Jeremías, va a ser útil para nuestras vidas también. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir nuestras vidas.
Han pasado muchísimos años de que se ha escrito este libro de Jeremías, o la palabra de Dios, y la palabra de Dios aún sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios fue divinamente inspirada y es infalible. Tengo mucha sed. Versículo 3 dice: le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y en los días de Josías le vino estas palabras que vamos a leer más tardecito, en un ratito más, a Jeremías. Pero este nombre de Josías es un nombre es un nombre importante. Y es que este hombre era un rey y fue uno de los mejores reyes en Judá. Él tenía un celo por servir a Dios, porque la iglesia, porque el pueblo hiciera lo que Dios estaba ordenando. Y es realmente interesante cómo es que Dios levanta también a Josías junto con Jeremías para traer dirección al pueblo. Dios no dejó solo a Jeremías en un trabajo realmente importante, sino que levanta hombres, o levantó a un hombre que ayudara a Jeremías en esta labor tan importante de dirigir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y aunque hicieron un trabajo desgastante, no pudieron dejar una Judá transformada como quizás ellos querían ver. Era un pueblo que se había alejado completamente de Dios y se había ido a la idolatría. Pero Dios levanta a estos dos hombres. Y yo decía, cuando estaba estudiando, yo decía, bueno, ¿por qué explica tanto? ¿No? Le vino también en los días de Joacim, de Josías, y pone tantos nombres, ¿no? Y creo que si nos damos a la tarea de estudiar y ver lo que Dios ha escrito en su palabra, podamos darnos cuenta de cosas como estas, de cómo Dios levanta sí a Jeremías, pero también está levantando a otro hombre llamado Josías para que hicieran como un equipo que está trabajando por una sola visión, por una sola meta. Y esa meta era que el pueblo abandonara las prácticas que estaban haciendo y regresaran una vez más a Jesús. Y luego en el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Estas son palabras de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Lo que Jeremías está diciendo en este momento: vino a mí la palabra de Jehová. No es que a él se le haya ocurrido. Entonces Jeremías está tratando de decir: no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que pensé de la noche a la mañana, no es algo que se me afiguró, sino que esto que estoy a punto de decir es la palabra de Dios que vino a mi vida. Y hay algo importante aquí en este punto, porque dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Quiero recordar contigo de dónde viene Jeremías. Del pueblo de Anatot, de la casa de Hilcías, sacerdote. Entonces Jeremías en todo tiempo creció, por decirlo de alguna manera, en un hogar cristiano. Y todo el tiempo estuve escuchando declaraciones de algunos otros profetas, como Amós, como Oseas, como Miqueas. Pero a pesar de que él estuvo escuchando desde joven, desde pequeño, la palabra o las profecías de algunos otros, las declaraciones de algunos otros profetas, él tuvo que tener un encuentro con Jesús para poder escuchar la voz de Dios y saber que era realmente la voz de Dios que estaba hablando a su vida.
Él tuvo que tener un encuentro personal con Jesús para poder reconocer la voz de Jesús. Cuando Jesús habla la vida de Jeremías, entonces ahí está este joven diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y en el versículo 5 vamos a darnos cuenta de lo que Dios está hablando a la vida de Jeremías. Versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quizás Jeremías tenía otros planes para su vida. Quizás Jeremías quería hacer otras cosas. Quizás Jeremías tenía o quería gastar su fuerza, su tiempo en otras cosas. Y ahí está Dios. Me encanta ver lo que Dios hace en las vidas de aquellos que están dispuestos a responder al llamado de Dios. Dios está hablando a la vida de Jeremías y le dice: hey, compita, yo tengo algo pensado para ti, yo tengo un plan distinto para ti, para tu vida. Antes de que tú nacieres o antes de que te formaras en el vientre, yo te conocí. Antes de que nacieras, yo te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios está dándole a conocer lo que Dios quería hacer en la vida de Jeremías. Y esta información que Dios le da a Jeremías no es para llamar su atención. No es para entretenerlo tampoco, sino es para que Jeremías pudiera conocer la voluntad de Dios, para que Jeremías pudiera caminar en la voluntad de Dios. Y tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es que buena, agradable, perfecta. Entonces Jeremías está recibiendo la información de parte de Dios y le está diciendo: Jeremías, versículo 5, antes de que te formaras en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo tengo algo pensado para ti, Jeremías. Yo tengo algo pensado para tu vida. Y sabes algo, recordando estas palabras que dije hace un momento de que Jeremías creció en un hogar cristiano, me siento un poco identificado con él. Porque a pesar de que yo crecí en un hogar cristiano, de verdad, tuve que tener un encuentro personal con Dios para saber que la voluntad de Dios para mi vida es: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y esa es la voluntad de Dios también para cada uno de los que estamos hoy en esta noche aquí. Ahora, aquí hay algunos jóvenes que nos están escuchando. Hay algunos jóvenes que han crecido en un hogar cristiano. Y quiero decirte que eso no es suficiente. Quiero decirte que lo que tú realmente necesitas en tu vida es tener un encuentro personal con Jesús. Tú y Dios, Dios y tú. Porque para podernos convertir en verdaderos discípulos de Jesús y poder caminar en la voluntad de Dios y poder saber, escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas, debemos negarnos a nosotros mismos. Algo que no muchos estamos dispuestos a hacer. Porque eso implica negar los deseos de nuestra carne. Negarnos a nosotros mismos. Tener un encuentro personal con Jesús implica negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos de la carne.
Y ahí está Jeremías una vez más escuchando el plan de Dios para su vida. Ahí está Jeremías escuchando que desde que antes de que él naciera, Dios ya lo conocía. Y antes de que naciese lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Pero en el versículo 6 vemos algo interesante. Una objeción. Versículo 6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Dos cosas que Jeremías dice: no sé hablar porque soy un niño. Y esta palabra de no sé hablar, yo no sé a quién te recuerda a ti, pero a mí me recuerda a Moisés. ¿Te acuerdas? Cuando Dios habla la vida de Moisés y le dice: Moisés, ve ante Faraón y dile, así dice Jehová de los ejércitos, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? En Éxodo capítulo 4, ¿qué dice Moisés? Señor, yo no sé hablar, soy torpe para hablar, no puedo hablar. Y está Jeremías también diciendo: Señor, ok, ya escuché el plan, ya escuché lo que tú tienes para mí. Yo sé que desde que antes de que naciera ya me conocías, me apartaste, me santificaste, pero tengo este pequeño detalle, Señor, no sé hablar porque soy un niño. Ahora, déjame decirte algo. Aquí Jeremías aproximadamente tenía entre 17 y 20 años. Yo conozco a algunos jóvenes que no quieren hablar, porque luego son como medio tímidos, medio introvertidos, pero no he conocido a un joven de entre 17 a 20 años que no sepa hablar. ¿O tú sí? Al parecer, en estos tiempos, los jóvenes aprendían a hablar después de los 21 años, yo creo. Y Jeremías está diciendo: no sé hablar, pero no está diciendo esto porque no sepa hablar realmente, sino lo que está diciendo es que, o lo que está tratando de decir es que por ser joven no sería un buen mensajero de la palabra de Dios, o por ser joven no sería alguien con autoridad para dar la palabra de Dios, sobre todo para hablar a un pueblo que estaba alejado tanto de Dios. Lo que Jeremías está diciendo: Señor, creo que la gente no me va a escuchar porque soy joven. Pero Dios, a pesar de la juventud de Jeremías, quería o quiso o usó la vida de Jeremías. A pesar de las excusas que Jeremías estaba poniendo, Dios usó la vida de Jeremías. Ahora, a los jóvenes, sé que Dios quiere usar tu vida de alguna manera y quizás puedes poner excusas en tu vida, pero Dios quiere usar tu vida. Y sé también que estamos aquí, algunos que no somos tan jóvenes, que no podemos decir soy un niño, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No somos unos niños ya. Pero quizás podemos pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, el no sé hablar. Y Dios le dijo algo realmente interesante a Jeremías. Dios derrumba los argumentos que Jeremías había puesto, las excusas que Jeremías puso. No sé hablar porque soy un niño. Y Dios le dice, en el versículo 7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
Qué chido. Qué chido lo que Dios le dice a Jeremías. No digas que soy un niño, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. Quiero contarte una historia de un joven llamado, a ver si me sale, Hudson Taylor. ¿Sí lo dije bien? Más o menos, ¿verdad? Hudson Taylor. Un muchacho de apenas 17 años de edad, pero se atrevió a buscar a Dios y rindió su vida completamente a la voluntad de Dios. Casi inmediatamente, él sintió la impresión de que Dios quería que él fuera misionero en China y comenzó a prepararse para el campo misionero. Para cuando este joven tenía 22 años de edad, había llegado a Shanghái y estaba trabajando al campo misionero. Pudiéramos ver otros ejemplos en la Biblia acerca de jóvenes que estaban sirviendo a Dios, como Timoteo, como David cuando fue ungido como rey, un joven. Pero Dios no veía quizás lo que el hombre podemos ver, ¿no? Quizás el hombre podemos ver, bueno, es un muchachito, es un joven inexperto, bueno, a lo mejor es un adulto, pero no sabe hablar muy bien, no sabe expresarse, pero Dios está diciendo, hey, no digas que soy un niño, no digas que no sé hablar, porque a donde yo te envíe, tú irás y dirás todo lo que yo te mande. Y luego también me gusta mucho el versículo 8, cuando las palabras de Dios le dicen, al versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, le dice a Jeremías, porque yo estoy contigo. Y Jeremías tenía dos razones para tener miedo. Número uno es que era muy joven y número dos, que el mensaje que iba a dar era muy difícil de escuchar. Iba a llamar la atención a un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo que se había ido a la idolatría y a otras cosas más. Y Dios le dice, contigo estoy, Jeremías. O sea, no solamente te voy a enviar como otros reyes hacen con sus embajadores, sino que también iré contigo, estaré contigo. No temas, Jeremías, delante de ellos, porque yo estaré contigo. El respaldo de Dios para la vida de Jeremías. No solamente Dios llama a Jeremías, sino que Dios le dice, Jeremías, yo voy a estar contigo, no tengas miedo. Versículo 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y en esta visión que está teniendo Jeremías, vio al Señor tocarlo en esta manera tan personal, porque Jeremías conocía a Dios personalmente. Él tuvo un encuentro con Jesús y ahí está Jesús tocando su boca. Versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Durante sus 40 años de ministerio tenía Jeremías que recordar estas palabras. He puesto mis palabras en tu boca. Lo que Jeremías iba a hablar, lo que Jeremías habló hacia el pueblo, no era algo que él pensaba, sino que era la palabra
de Dios para el pueblo. Dios escogió la vida de Jeremías para hablar las palabras de Dios, no lo que Jeremías quisiera hablar, sino la palabra de Dios. Y lo vemos ahí en el versículo 9. He aquí he puesto, al final, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tú vas a decir lo que yo te diga que tú hables, Jeremías. No tengas miedo, yo estaré contigo. Y aquí vamos al versículo 10. Y el versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Qué llamado de Dios para Jeremías. Qué llamado de Dios para la vida de Jeremías. He aquí, Jeremías, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué difícil trabajo para Jeremías, ¿no crees? De primero o en un principio, Dios habla a la vida de Jeremías diciéndole: hey, tengo estos planes para ti desde que antes de que tú te formaras en el vientre, desde que antes que nacieras, yo ya te conocía, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías quizás estaba: qué chido, Señor, qué bueno que desde que antes de que yo naciera tenías algo pensado para mí. Pero cuando llegas al versículo 10 y lo lees y Dios hablando a la vida de Jeremías y le dice: Jeremías, te he puesto para destruir. Jeremías por dentro yo creo estaba pensando: oh no, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué un trabajo tan difícil para la vida de Jeremías? Y yo me puse a pensar qué había que arrancar, qué había que arruinar, qué derribar, qué destruir. El pueblo no solamente se fue a la idolatría, sino también había necedad en sus vidas, había falta de fe, había traición en el pueblo de Israel. Y Dios quería arrancar la necedad que había en el pueblo de Israel. Dios quería destruir la falta de fe, o quería derribar la idolatría que había también en el pueblo de Israel. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios, eso hace también en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que arrancar, tiene que derribar, tiene que destruir. Tiene que arrancar cosas en nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel. En mi vida hay necedad. En mi vida también hay falta de fe. Y en mi vida también hay idolatría. Yo necesito, la verdad, que la palabra de Dios haga esta obra que dice el versículo 10. Arranque, destruya, que arruine y que derribe todas esas cosas que hay en mi vida. Yo no sé dónde estás tú, pero Dios sí sabe dónde es que estamos cada uno de nosotros. Yo necesito que Dios venga y arranque cosas que hay en mí. Que Dios venga, que su palabra venga a mi vida y derrumbe cosas que hay en mí. Pero no todo es derribar o destruir o arrancar.
la palabra de Dios también edifica. Y la palabra de Dios es plantada también en nuestros corazones. Entonces, si tú y yo estamos dispuestos a que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas, esta obra quizás difícil de decir, de arrancar, de destruir, de arruinar y de derribar, ¿sabes algo? La palabra de Dios también va a edificar tu vida y también va a plantar en tu vida, va a florecer en tu vida, va a dar vida en nuestros corazones. Yo necesito que la palabra de Dios haga esta obra en mi vida. Yo también necesito saber que no voy solo, que Dios está conmigo. Y también necesito hacer a un lado todo argumento, todo pensamiento que yo pueda tener en mi vida. Pero sobre todas las cosas necesitamos escuchar la palabra de Dios. Esto es el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios viene y tumba lo que tiene que tumbar, pero edifica también al mismo tiempo. Y te digo, yo no sé dónde estás tú, pero yo sí necesito esta obra del versículo 10 en mi vida. ¿Te parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra dada a nuestro corazón, Señor, por hablar a nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos entender y que podamos caminar, Señor, en tu perfecta voluntad, pero también que podamos darnos cuenta, Señor, que necesitamos en nuestra vida, o que hay cosas en nuestra vida que necesitan cambiar. Que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y que tu palabra puede derrumbar, puede arruinar, puede destruir, pero que tu palabra es también para edificar, Señor. Haz tu obra en nuestra vida. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y, Señor, enséñanos también a caminar bajo tu voluntad. Responder, Señor, al llamado que tú has hecho para nuestras vidas, Señor. El llamado de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte a ti. Te adoramos, Señor, y te exaltamos hoy en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te parece si cerramos con un canto? Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar,
brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Pues que el Señor les bendiga, pasen muy buena noche y nos vemos el viernes, amén, a la oración a las 8.